Bienvenidos a todos. Tenemos una clase completa para el taller de este año, del año 24, en entrenamiento práctico de manejo del nitrógeno en producción orgánica. En la agenda para el día de hoy vamos a comenzar con la bienvenida y la presentación. Daniel Geisler va a hablar con la presentación al nitrógeno. Luego, Amélie Gadon va a hablar sobre los microbios y el nitrógeno. Luego vamos a tener materia orgánica del suelo y Margarita va a cerrar estableciendo la demanda de nitrógeno, esta actividad. Y luego vamos a terminar para el día de hoy. Aquí tenemos nuestro equipo completo para que al final, la tercer taller, van a escuchar de todos estos presentadores. Michael Kahn, todos aquí trabajan con la Universidad de California. Michael Kahn es el especialista de riego y recursos hídricos. Amélie Godin es profesora de agroecología en la Universidad de Davis. Daniel Geisler es un especialista de extensión cooperativa en gestión de nutrición. Patricia Lasicki es una extensionista en hortalizas para la universidad, para los condados de Yolo, Solano y Sacramento. Y Margarita Lloyd es una especialista en agricultura orgánica de pequeñas granjas en Sacramento, Yolo y Solano, condados. Y Yoji Muramoto es el especialista de producción orgánica para la Universidad de California. Muy bien, los objetivos de nuestro taller. Esperemos que al final de nuestro taller ustedes van a poder tener confidencia, entendiendo los básicos de las transformaciones de nitrógeno y las dinámicas en sistemas orgánicos. También esperemos que ustedes tengan confidencia para estimar la liberación de nitrógeno de los cultivos de cobertura, enmiendas y materia orgánica del suelo, utilizando herramientas en línea y el documento 8712 de la universidad. Y por último, esperemos que entiendan cómo utilizar pruebas de tejido de suelo para monitorear el estado del nitrógeno en su suelo. El documento 872 acompaña a nuestro taller. Ustedes pueden encontrar esto en línea. Margaret lo incluyó en los correos que ya ha enviado y está colocándolo en el chat para que tengan acceso a este documento. Vamos a referir a este documento durante todo el taller y es un excelente lugar y un lugar para repasar, un buen sitio para repasar o si tiene alguna pregunta. La segunda parte del documento 8712 tiene estas preguntas que te permiten trabajar con tu información. Hoy vamos a cubrir parte 1 de la demanda de nitrógeno al cultivo y también vamos a cubrir el materia orgánica del suelo de esa hoja de trabajo, de cálculo. Al final de nuestro taller van a poder entonces completar todas las secciones de esta hoja de trabajo. Y también van a poder completar el presupuesto final. Y luego brevemente vamos a repasar esto al final del taller para confirmar cómo hacerlo. Daniel, es un gusto tenerte acá. Estos excelentes profesores como parte de nuestros talleres. Gracias, Daniel, por ser parte de nuestro equipo. Tienes toda la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con este taller. Mi presentación. Quisiera darles un vistazo general del nitrógeno en el suelo. Muchos han tomado clases de nitrógeno y entienden el ciclo de nitrógeno, que es algo complicado, y hay muchas cosas que están en juego. No tenemos que saber todo lo que está sucediendo en el ciclo de nitrógeno. Espero enfatizar las partes importantes para entender lo que está sucediendo en el suelo y lo que significa cuando hablamos de nitrificación o inmovilización del nitrógeno. Podemos distinguir entonces tres fuentes importantes de nitrógeno. Nitrógeno orgánico, la fuente de nitrógeno orgánico es la más amplia que hay, más 90% más del nitrógeno que se encuentra. El amonio también es parte de estas fuentes, pero es importante porque estas son lo que está disponible a la planta. Las plantas toman el nitrógeno en la forma de amonio y nitrógeno. El amonio se convierte rápidamente
a nitrato en el suelo cálido por organismos y microbios en el suelo. Si tienes un suelo cálido, puede fijar la forma de nitrógeno que las plantas pueden captar. El nitrógeno orgánico, la mayoría no está directamente disponible, pero los microbios extraen de la materia orgánica. Así que los microbios decomponen la materia orgánica y pueden liberar algo del nitrógeno en la forma de amonía. Eso es lo que llamamos mineralización del nitrógeno, la conversión de nitrógeno orgánico a una forma mineral como es amonia, como el amonia o como el nitrato. Estas dos formas son disponibles a la planta y pueden alimentar a la planta. Los microbios son parte de la fuente de nitrógeno orgánico de acuerdo a qué cantidad de nitrógeno está en el material que se está descomponiendo. Puede que necesiten alguno de que ellos utilicen el amonia para ellos mismos, pero pueden llevar ese amonio del nitrato de la solución del suelo y hacerlo disponible a las plantas. Y vamos a ver un ejemplo en unos cuantos minutos de este proceso. Por supuesto, todos saben que el nitrógeno puede removerse del sistema. Por ejemplo, la amonia es un gas que puede evaporizarse a la atmósfera por la forma de volatilización. Es un problema con formas de urea que tienen alta amonia en la superficie. Si el material se incorpora, entonces la amonia y la volatilización por lo general es muy baja. El nitrato también se puede perder por detrinificación. La denitrificación pasa en ambos suelos. Los microbios pueden liberar nitratos en vez de oxígeno y convertirlo a formas de N2 o N2O o óxido de nitrógeno. Cuando hay suelos arcillosos con alta lluvia, ocurre denitrificación. Si calculas en libras por acre, probablemente no es tan amplio, pero el óxido de nitrógeno es un gas de invernadero que puede causar preocupaciones ambientales. Si hablamos de pérdidas, probablemente la forma más rápida de perder nitrógeno es por lixiviación. El nitrato es un anión que tiene una carga negativa en los minerales y en la materia orgánica. Y también tienen una carga negativa. El movimiento hacia abajo del agua causa la lixiviación de esta forma de nitrógeno o con altas lluvias. Todo depende de qué tan profunda es el agua subterránea. Va a ver qué tanto se profundiza la lixiviación de nitrógeno. Todo depende de la pendiente que tengan en las tierras. En la mayoría de las situaciones, perder nitrógeno de esta manera del sistema. En esta presentación, Daniel se va a enfocar en los microbios, cuando tenemos materia orgánica que se está descomponiendo y que puede ser mineralizada a formas de amonio o amoníaco, debido a que es un proceso micróbico. Hay factores que dependen en esta tasa de mineralización. Un vistazo, la temperatura del suelo, la humedad del suelo, la calidad de la fuente orgánica, incluyendo el contenido de nitrógeno, la proporción de carbono a nitrógeno y la gestión del cultivo, donde tenemos cultivo de coberturas, enmiendas orgánicas, cómo se manejan, y depende qué cantidad de mineralización va a tomar lugar entonces. Fijémonos en la temperatura del suelo. Esta es una gráfica
de unos estudios que hicimos en una muestra de suelo a temperaturas de 32 grados, 32%, 32 grados Fahrenheit a 82. Y la axis vertical es una escala donde 77 grados Fahrenheit es igual a 100%. Como vemos, la curva aumenta con temperatura. Dentro de este rango es un aumento exponencial con temperatura y mineralización de nitrógeno. En general, los microorganismos están más respondientes a condiciones cálidas, porque de otras maneras habría, habría un potencial de pudrimiento a unas tasas más altas de temperatura. Por supuesto, la mineralización toma lugar. Mientras tengamos una temperatura de 100 a 110 grados Fahrenheit, se va a nivelar. Si es más cálido, muchos de los microbios pueden morirse y la actividad va a disminuir. La temperatura del suelo que observamos en California para la minimización del nitrógeno, vemos un aumento exponencial con temperatura. Aquí vemos dos gráficas dependientes de la temperatura del suelo. La axis vertical es de 40 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit y la axis horizontal de enero a enero, un año completo. Estas dos curvas son temperaturas del suelo medidas a una profundidad de 6 pulgadas. La línea blanca es en Davis y la línea café es en la costa central en Salinas. Como pueden ver, fijemos la línea negra para Davis. La temperatura más bajo de 45 grados y al llegar a 75 grados en el verano. En la costa, las temperaturas no son tan diferentes. Verde es más cálido en el invierno y los puntos más altos en el menores que el Valle Central, donde puede llegar a más de 70 grados Fahrenheit. Así es como relacionamos temperaturas y cómo definen en California. Si movemos al Valle Central, vemos este movimiento con tendencia hacia arriba hasta que llega a unos 80 grados de Fahrenheit. Estos son los rangos entonces de ambas temperaturas y que pueden observar aquí, aquí en California. La humedad es importante. De nuevo, esta gráfica de la axis vertical es la mineralización relativa de nitrógeno de 0 a 1, 1 siendo el punto óptimo de mineralización. De izquierda a derecha, para una marga limosa, vemos a capacidad de campo alrededor de 32% de humedad. Su capacidad entonces es la humedad de continua humedad después de que haya un evento de lluvia. Una vez que el agua haya infiltrado y el agua esté disponible a la planta. En el lado izquierdo tenemos el punto de marchitez y es el contenido más abajo de esto. Las plantas no pueden captar agua para mantenerse en vida, así que van a comenzar a marchitarse y van a fallecer, van a morir. La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez es el agua que está disponible a plantas. Como podemos ver, la curva negra es la mineralización de nitrógeno y el punto óptimo para plantas, para capacidad de campo, donde los microorganismos trabajan bien, y la mineralización de nitrógeno disminuye con una disminución de humedad. No llegamos a cero al punto de marchitez, porque el suelo estaría muy seco para plantas crecer. El problema es con las
Células de las raíces que nos pueden captar el agua y no pueden continuar a extraer el agua. En cierto punto, los microbios ya no pueden sobrevivir a estas temperaturas y a este contenido de humedad y los microorganismos mueren. Cuando se produce heno o granos, es importante mantener la humedad para los granos y el heno para que se mantengan en producción. Los microorganismos siempre van a necesitar humedad para estar en vida. Cuando combinamos entonces estas dos curvas, la de temperatura de datos de California, la curva de temperatura con aumento a medida que aumenta, igualmente con el contenido de humedad en aumento, regresamos con una gráfica que se va a ver de esta manera. Eh, Vemos aquí el gráfico en aumento. Asumimos de que esta gráfica, de que tenemos un cultivo de verano y utilizamos datos de clima de la Universidad de Davis y encontramos de nuevo que el axis vertical con la mineralización de nitrógeno es relativa. Sería 0, 1 sería óptimo, 0 sería no mineralización de nitrógeno y de izquierda a derecha es de enero a enero, un año. Durante el invierno, la mineralización es muy baja en los suelos de California debido a las temperaturas bajas. Y el contenido humedad es correcto porque tenemos lluvias durante la mayoría del tiempo, porque los suelos están muy fríos. A medida que aumentan las temperaturas, la mineralización de nitrógeno aumenta al punto óptimo durante la temporada de producción, cuando están regando los cultivos, y el proceso de cosecha. Para el riego, se seca el suelo y comienza la cosecha. Y ciertos suelos se están enfriando y vemos entonces esta curva en baja debido a la falta de agua. Muchas veces vemos un aumento breve en el suelo porque hay un evento de lluvia y esto activa a los microbios a mineralizar nitrógeno. Finalmente, la actividad micróbica de la mineralización disminuye ya en el otoño y en el invierno. A comienzo del otoño es cuando estamos más limitados en ciertos cultivos y más tarde en el otoño a medida que tenemos límites de temperatura. La calidad de la fuente orgánica tiene un papel en cuanto a las propiedades que son muy importantes, son el contenido de nitrógeno y la proporción de carbono a nitrógeno del material orgánico de los microorganismos que están involucrados. Esta gráfica para residuos demuestra cómo el contenido de nitrógeno afecta la decomposición y la mineralización de nitrógeno. En incubación de laboratorio a 77 grados Fahrenheit, podemos observar entonces de izquierda a derecha y en la axis vertical vemos el porcentaje de nitrógeno que fue liberado o mineralizado de 0 hasta 100%. Luego vemos los residuos de 3 a 5% de nitrógeno. Eso puede ser un cultivo de cobertura de leguminosa o un residuo de brócoli que ha sido incorporado. Vemos que el nitrógeno, la liberación de nitrógeno mineralizado inmediatamente después de la incorporación y continúa disminuyendo al final de las 12 semanas, llegando a un 60% del nitrógeno total siendo mineralizado. El resto ha sido decompuesto en residuos o como parte del cuerpo de los microorganismos que incorporan cierta materia orgánica. El porcentaje de nitrógeno más bajo, digamos a 2 a 3%, es un cultivo que tiene
3% puede ser un residuo de lechuga o a 2% puede ser un residuo de tomate. Podemos ver que al 10% todavía tenemos mineralización de nitrógeno menos bajo del nitrógeno total que se ha sido liberado. Al 2% vemos ya cierta inmovilización para que el nitrógeno esté disponible a la planta. Después de llegar a un mínimo de 2 semanas, los microbios comienzan a mineralizar, agregando nitrógeno al sistema y haciéndolo disponible a las plantas. La cantidad total liberada de estos residuos es mucho más baja que la cantidad liberada en residuos comparado con los que tienen un contenido de nitrógeno mucho más alto. Si tenemos residuos con menos de 2% de nitrógeno, puede ser cereales o tallos de maíz. Probablemente va a disminuir el nitrógeno disponible después de las 2 semanas de incorporación y lentamente va a mineralizando de acuerdo a la proporción de nitrógeno y carbono. Puede que nunca llegue al nivel que teníamos en el comienzo. Así que los microorganismos están inmovilizando el nitrógeno permanentemente. ¿Por qué es eso? Porque la proporción de carbono a nitrógeno es importante en el material que se coloca como fuente de materia orgánica. La razón es que los microorganismos del suelo decomponen el residuo del material orgánico, más que todo en insumos orgánicos, en composta. Los microbios necesitan nitrógeno y calcio como bloques edificadores para su propia biomasa. Los microorganismos decomponen porque ellos crecer, multiplicar, no porque quieren hacerle favor a las plantas. Es para su propio beneficio. El nitrógeno y todos los nutrientes se utilizan para utilizar la biomasa. El carbono se utiliza como una fuente de energía para los microbios. La mineralización de nitrógeno y el nitrógeno disponible a plantas es de acuerdo al nitrógeno, al material que los microbios están descomponiendo. Si hay mucho nitrógeno, están limitados por el carbono que existe y utilizan todo el nitrógeno que está en la fuente de alimento y liberan algo de esto en la forma de amonia. Y esto es lo que llamamos liberación de nitrógeno. Cuando tenemos mucho carbono en la biomasa, va a ofrecer nitrógeno a la producción. En este caso, se vende como amonio en la solución y puede que tenga que captarlo e incorporarlo a su propia biomasa. Por eso se llama inmovilización de nitrógeno por los microorganismos. Esta inmovilización capta mucho nitrógeno que está ahí, pero temporalmente no está disponible a la planta y es incorporada a la biomasa de los microbios. Es por eso que la proporción de carbono y nitrógeno es muy importante para que nos ayude a entender qué cantidad de nitrógeno es extraído de un cultivo de cobertura. Margarita y Patricia van a entrar en más detalle sobre estas muestras en cuanto a las fuentes de cultivo de cobertura. Como una regla, entonces podemos decir que la proporción de nitrógeno y carbono a menos de 20 podemos mineralización neta. Cuando aumenta la proporción de carbono a nitrógeno en más del 30, es muy probable que va a haber la utilización de cierta amonio del sistema y el nitrógeno disponible, pero va a haber cierta inmovilización neta también. Y por supuesto, la disponibilidad del carbono y el nitrógeno, la disponibilidad, y mucho de esto puede ser descompuesto por los microbios. Un ejemplo extremo para este punto, la proporción de carbono y nitrógeno en brócoli
Es, es casi lo mismo que la proporción de materia orgánica del suelo, pero cuando aplicamos, digamos, 210 libras de nitrógeno, de residuo de nitrógeno, podemos tener hasta 130 libras de nitrógeno. Pueden ser liberadas en 100 días después de la incorporación. En el otro lado, si la materia orgánica del suelo, en la primer pie, tiene 3.200 libras de nitrógeno por acre en forma de materia orgánica, no está muy disponible porque los componentes disponibles ya han sido descompuestos. Así que la materia orgánica en el suelo y su decomposición es mucho más lenta y no llegaría al nivel del residuo de brócoli en este caso. La calidad del material toma un papel importante en qué cantidad de nitrógeno va a estar disponible para las necesidades del cultivo. La gestión es muy importante porque uno de los factores principales es la incorporación. Esta es una gráfica de Richard Smith. Desarrolló estos estudios colocando materiales con 4% de nitrógeno, 442, en la superficie para materiales y productores orgánicos. Y luego un material de 12% en la superficie de nitrógeno y otro enterrado. Después de la siembra, como podemos ver acá, el porcentaje de nitrógeno que es liberado de 0 a 90% en un periodo de 60 días. Ambos materiales fueron incorporados, liberaron más nitrógeno que el material que fue aplicado en la superficie. Eso es un factor importante. Si quieren que el nitrógeno esté disponible, puede obtener más de esta fuente de nitrógeno si es incorporado que dejándolo en la superficie. Menos en la superficie, así que en la superficie menos nitrógeno está disponible y el material no está en contacto completamente con el suelo y puede que se seque. En el otro lado, si está incorporado en el suelo, está húmedo y puede decomponerse más rápidamente. Estos son entonces los factores principales de la mineralización del nitrógeno. Para resumir entonces, la mineralización del nitrógeno es un proceso microbial de materiales orgánicos, es un proceso micróbico que hace que el nitrógeno no disponible esté disponible en forma de nitrógeno a las plantas. Factores ambientales como la propiedad, la humedad, el tipo de materia orgánica y la gestión, todo afectan qué cantidad de nitrógeno es mineralizado. Muy bien, esa es la presenta de Daniel. Está disponible para preguntas. Vamos a repasar las preguntas. Margaret va a comenzar en las preguntas en el QA. Si las tiene en el chat, por favor, móvelas al QA. Si quiere levantar su mano y hacer una pregunta, vamos a mantener un ojo en la pantalla también. La primera pregunta en preguntas y respuestas es cómo los suelos pesados de arcilla afectan la nitrificación. Suelos con alta arcilla tienen más capacidad de retención de agua y pueden ser bajo condiciones anaeróbicas por mucho tiempo, después de un riego o una lluvia fuerte. Así que es mucho más probable que tengas condiciones anaeróbicas con falta de oxígeno y luego en los suelos con alta arcilla y la proporción de nitrificación es menor a comparado a un suelo que se drena más fácilmente. ¿Qué sería un estimado en general en porcentaje de el nitrógeno que se pierde a la atmósfera después de la fertilización convencional? ¿Cuál es la eficacia
de este tipo de fertilización. En, en un sistema convencional depende de la gestión. Hay estudios que han demostrado que si aplicas urea en la superficie, puedes perder hasta el 30%. Eso es la cantidad más alta. Si incorporas la urea, puede que sea muy baja o puede que no sea medida. También hay sistemas inorgánicos que si aplicas un estiércol y lo dejas en la superficie de la tierra, tiene una alta concentración de amonia, puede que tenga una alta concentración de amonia. Usted puede oler si es estiércol animal, puedes oler la amonia que está escapando. En cuanto a qué porcentaje puede ser perdido, puede ser una pérdida considerable, sobre todo si es cálido y ventoso, sobre todo si la amonía se convierte a amoníaco. Esto puede suceder. Para poder utilizar el amoníaco, debe ser aplicado cuando no es muy ventoso e incorporarlo tan pronto sea posible. En agricultura convencional, puede aplicarlo en la superficie y luego incorporarlo con agua, con media una pulgada de agua para mover el producto dentro del suelo para que este amoníaco sea disponible a las plantas o no se mantenga como en forma de amonia en el suelo. Hay un par de preguntas de qué tan profundo te refieres cuando habla incorporación y también sobre qué tan profundo fue el estudio de Richard Smith. No me acuerdo exactamente, creo que fue a unas 8 pulgadas. La incorporación es principalmente y depende, no tiene que ser incorporado profundamente. Si estás en la primer media, una pulgada, puede que se te seque, todo depende del sistema de riego. Si puedes incorporarlo unas pulgadas más en el suelo, sería ideal. Mientras, mientras esté incorporado al suelo que se mantiene húmedo y estas condiciones, entonces todo está bien. Hay una parte muy superficial donde los suelos se tienden a secar si están muy en la superficie, pero mientras esté incorporado en la zona del suelo que se mantiene húmedo durante la temporada o después de la aplicación, ese es un buen punto. Un par de preguntas sobre microbios vamos a mantener después de la presentación de Emily. Y luego hay una pregunta sobre la medida volumétrica ideal del contenido de humedad para suelos margolimosos. No estoy seguro específicamente el fin de la pregunta. Idealmente, no tengo los valores en mi cabeza para cada tipo de suelo, pero para diferentes texturas de suelos hay para capacidad de campo y para punto de permanente de marchitez. El porcentaje de humedad y contenido, eso es el agua que está disponible a las plantas. El punto de marchitez, y si ves que las plantas necesitan más energía para extraer el agua, idealmente quieren mantener el contenido de humedad cerca de la capacidad de campo. Mientras más arenoso esté el suelo o mientras más arcilla tengas, va a influenciar. Pero puedes encontrar estos valores en línea si haces una investigación de varios documentos de la universidad que explican esto de acuerdo a la textura de diferentes suelos. La eficiencia de nitrógeno y la eficiencia de nitrógeno depende de la tasa de mineralización del nitrógeno orgánico. Depende cómo definas la eficiencia de uso de nitrógeno. Am, si se habla de sistemas convencionales, en cuanto a qué cantidad se aplica y qué cantidad más pueden captar las plantas comparado
En sistemas orgánicos, por supuesto, depende de la mineralización de nitrógeno, porque si tienes un material que no libera mucho nitrógeno y lo comparas con lo que captan las plantas y lo comparas con la cantidad total que aplicaste, el nitrógeno y su eficiencia puede ser más baja. Por supuesto, el resto no es perdido. Está todavía en el suelo y está convirtiendo de la materia orgánica y va a contribuir a la tasa de crecimiento del cultivo en los próximos años o por muchos años. En sistemas orgánicos tienes que definir lo que quieres eh, en cuanto a eficiencia de nitrógeno. Estábamos hablando de agricultura convencional o agricultura orgánica. No es una cosa mala para que el nitrógeno esté inmediatamente disponible para que el cultivo pueda captarlo después de su aplicación. En la forma orgánica, probablemente este va a contribuir a la fertilidad del suelo en los próximos años. Vamos a tomar el resto de las preguntas fuera de línea y enseguida va a hablar Emily y va a compartir su pantalla. Buenas tardes a todos, soy Emily, un gusto conocerlos. Muy bien, un gusto estar acá con ustedes hoy. Vamos a hablar sobre lo que explicó Daniel y presentó hoy para entender cómo trabajan los microbios y el ciclo de nitrógeno y su disponibilidad en sistemas orgánicos. Voy a hacer pueden hacer preguntas en QA sobre la presentación. Muy bien. El mapa para los próximos minutos y nuestro objetivo principal es entender mejor cómo la vida de los microbios y cómo son parte de este sistema y cómo regulan la disponibilidad de nitrógeno. Vamos a hablar de quién está ahí en esta red de alimentos, qué hacen, cuál es el proceso que ellos usan para reciclar el nitrógeno. Luego vamos a hablar de la gestión y las comunidades de micróbicas y cómo ciertas gestiones de decisión impactan los microbios en el suelo y también con la interfaz entre planta y microbios en la rizosfera. ¿Y qué quiere decir todo esto? Para el manejo del nitrógeno y cómo este conocimiento ayudarle en lo que está sucediendo en tus suelos. Nos enfocamos del punto de gestión de nitrógeno en el resultado de un cultivo y que depende en procesos abajo de la tierra. La planta se une con los microbios en el suelo y tenemos que pensar frecuentemente del proceso de microbios y todo lo que está sucediendo a través de la cama o a través del campo. Pero lo que Emily quiere hablar es la zona donde las raíces están en contacto con las microbios, donde tenemos altos niveles de comunicación entre plantas y microbios y el intercambio de nutrientes. Y esto es donde está sucediendo esto. Una cucharadita de suelo contiene de 1 millón a 1.000 millones de bacterias y aproximadamente 10.000 diferentes especies de microbios. La plan está en contacto cercano con este tipo de microbios. Esto es como los intestinos de la cadena alimenticia en el suelo, de los procesos, para obtener alimentos nutrientes de estos alimentos. Los microbios en el suelo son los que se encargan de esto y los que edifican esta red de microbios en el suelo, permitiendo el flujo máximo de nitrógeno. Existen muchos organismos en el suelo y todos son muy importantes. Podemos tener, como ustedes ven acá, unas
insectos, organismos de insectos del suelo. Vemos al nivel de bacteria rizóbica en los nódulos de las leguminosas. Aquí tenemos un ácaro predator, que es otro organismo. Podemos ver hongos ectomyces, que son parte de las raíces. Tenemos lombrices, tenemos nemátodos, tenemos hongos micorrízicos, incluyendo diferentes etapas sobre este tipo de microorganismos, pero están en el ciclo de nitrógeno porque son parte de las bacterias y los hongos y son muy importantes para reciclar. Tenemos entonces mucho que está sucediendo y algo que se mueve muy rápido. Y los microbios se mueven más rápidos. En el lado izquierdo tenemos que tiene microbios, pero que no tiene ninguna fuente de alimento. En el lado derecho tenemos un suelo que tiene materia orgánica y tiene muchas bacterias, hongos, lombrices, nemátodos. Y lo que vemos entonces es de que eso es muy importante para poder reciclar la materia orgánica en algo que está disponible a las plantas. Tenemos a hongos que se alimentan, tenemos herbívoros, tenemos carnívoros y varios diferentes microbios. Aquí es donde vemos la función de la materia orgánica. Es procesado por una amplia red de organismos que están regulando el reciclaje del nitrógeno. Los microbios son el comienzo de ese ciclo de nitrógeno en la Tierra. Van a estar colaborados con macrofaunas, mesofaunas, y eso eventualmente va a ser un tránsito al suelo. El- la gestión del ciclo de nitrógeno, la red de alimentación, la administración de nitrógeno y la alimentación de todos estos microbios y los organismos remueve nitrógeno de la red del suelo, incluye los microbios y también la almacenación de nitrógeno en sus cuerpos, como mencionó anteriormente Daniel. Y luego tenemos los componentes principales de los organismos para la transformación del nitrógeno, que impulsan los nódulos de nitrógeno. El comienzo de esa cadena alimenticia está hecha de hongos y bacterias y quiero que se enfoquen donde estamos exactamente. Si tomamos un suelo y hacemos una secuencia y queremos describir cada microbio que está, es alrededor de un 10% de los organismos están en esta muestra de suelo. Cuando se trata de lombrices, un 23% de las lombrices están en nuestros suelos. Así que es importante cuando pensamos de gestión de los microbios, agregando materia orgánica en esta comunidad micróbica. El 90% se mantiene este alimento desconocido. Ahora, ¿qué hacen estos microbios? Quiero comenzar con un ciclo de nitrógeno más típico en granjas convencionales, donde entran las formas de nitrógeno en forma de fertilizante con una amplia fuente de nitrato en el suelo. Cuando hablamos de insumos de materia orgánica, más la materia orgánica que existe en el suelo y los microbios. Estos forman entonces una almacenación, pasa en este lugar donde pueden estar fácilmente lixiviados. Cuando hablamos de nitrógeno y su eficiencia, estamos hablando de una cantidad de nitrógenos entre microbios y la materia orgánica del suelo. Los cultivos de cobertura, el 15% van a formarse de amoníaco y amonia y dentro de la materia orgánica.
Aunque la red de alimenticia es importante en el ciclo de microbios, la mineralización es una parte principal, la primer paso del ciclo de nitrógeno. La bacteria y los hongos son muy importantes. En el ciclo de nitrógeno que explicó Daniel, quiero compartir con ustedes. Tenemos dos formas de nitrógeno orgánico de las residuos. Puede ser fijación del nitrógeno y puede ser bacterias o bacterias asociadas con la planta en la forma del Rhizobium. Esto se ve mucho en los nódulos de las leguminosas, pero también hay muchas bacterias que viven libre y ampliamente que no están asociadas con ninguna planta. Por mucho tiempo pensamos que estas bacterias no eran tan importantes, pero parece que 5 al 10% del nitrógeno que está en esa forma, si vemos el balance completo de nitrógeno en esta zona, pensamos entonces que estos son bacterias que viven libres en el suelo y son importantes, actores importantes en el ciclo de nitrógeno. Sabemos cuáles son porque tienen un gen específico. Podemos observar qué bacteria tiene este gene y cuántas copias de este gen están en estas bacterias y podemos entonces calcular en cuanto a ese primer paso de transformar de nitrógeno orgánico a amonia, que es mineralización, se lleva a cabo por bacterias amigables a la amonia, bacilos, streptomyces, y es difícil contarlas y saber especialmente dónde se localizan, porque hay muchas de ellas haciendo este trabajo. Así que no hay un gene único que podemos observar. Así que es un poco más complejo para ver cuáles de estas bacterias están involucrados en este primer paso. El próximo paso, que es el paso de nitrificación, donde la amonia se transforma a nitrato. Esto involucra cualquier bacteria que comienza con el nombre nitro algo. ¿Qué quiere decir? La bacteria obtiene su energía de estos compuestos de nitrógeno, los cuales son oxidados. Toman la amonia, la oxidan con la bacteria y luego terminan a bacterias de Nitrobacter para obtener el amoníaco. Tenemos centomonas, las Nitrobacters y diferentes tipos de bacterias que logran esto. Los que conocemos sabemos que son estas bacterias porque tienen un gen específico que es el gene AMO-A. Y luego finalmente tenemos la etapa de denitrificación basado en las bacterias pseudomonas. Existen 3 genes que conocemos que indican que estas bacterias pueden estar nitrificando, pero es un paso muy complejo. Mucho de diferentes tipos de bacterias y sus propios genes y la necesidad para diferentes fuentes de nitrógeno para crecer y producirse van a tomar estas diferentes etapas dentro del ciclo de nitrógeno. Ahora, los hongos son muy importantes también. Uno de los más bien conocidos son las micorrizas. Los hongos micorrizas se unen, infectan las raíces de la planta o viven alrededor de las raíces de la planta. Las plantas captan nitrógeno, agua y fósforo más lejos de la planta. Entendemos cómo la planta capta el nitrógeno y el agua, pero entendemos que algunas de estas hifas, que son las estructuras del hongo en el suelo, también tienen un impacto en la mineralización. También tenemos que desglosar
algunos de estos microbios como un primer paso de nitrógeno orgánico a amonia. Finalmente, algo que hemos descubierto no hace mucho rato. Este es un video que ve la jifa de las microrrizas y creamos lo que se llama carreteras de humedad alrededor de las jifas. Y esto suministra ciertas maneras para que las bacterias puedan viajar. Actualmente se unen donde los hongos entren los caminos de las bacterias que ya existen y el hongo entonces con estas bacterias viajan a través de estos caminos para suministrar esto a las raíces. Luego hongos, tenemos que hay cierto almacenamiento de nitrógeno orgánico, también importante para movimiento de agua. Estas son pérdidas de nitrógeno, como hemos visto anteriormente en la humedad del suelo. Daniel mencionó que el nitrógeno y la proporción de carbono y nitrógeno es importante. Para entrar en más detalle, los microbios, sean hongos o bacterias, necesitan carbono como una fuente de energía. Utilizan el carbono en diferentes formas orgánicas. El componente de esto como energía. Como nosotros hacen regeneración, y algo del carbono se pierde a la atmósfera. También utilizan nitrógeno, que se utiliza para producir proteínas, para producir su ADN, así que son un parte importante de que son. Para crecer microbios necesitan suficiente carbono para cada unidad de nitrógeno. 8 unidades de carbono para cada unidad de nitrógeno. Van a perder algo de esto por la respiración. 24 unidades de carbono por una unidad de carbono. 24:1 es de donde viene esta proporción. La proporción ideal va a estar basada en el contenido de carbono y una proporción en sus residuos que tiene más del 24:1. Los microbios van a tener que buscar ese nitrógeno en algún lado para poder sostener su crecimiento. Y si es menos, van a tener que seguir buscando nitrógeno. Pero si es menos de 24:1, la proporción, va a haber un reciclaje rápido de mineralización. Y son necesidades propias de los microbios de carbono y nitrógeno. Para repasar entonces lo que mencionó Daniel, cuando agregamos un residuo acá, van a aumentar entonces el alimento de los microbios, aumenta aumenta la producción de generación de nitrógeno por estos microbios y luego disminuye a través del tiempo. El disponible nitrógeno a la planta va a aumentar de los residuos. Esto sí tenemos una proporción de carbono a nitrógeno de 11 o menos, de 11:1 o menos. Si tiene una alta proporción de carbono a nitrógeno, que es muy alto, en vez de estar acá, la actividad micróbica va a estar muy elevada, pero los microbios van a tener que buscar nitrógeno para poder procesar ese carbono y tener un residuo de alta calidad y una eficiencia para evitar la inmovilización. Para mejorar los procesos de microbios, y mencionamos el reciclaje, hay que tener en cuenta la calidad, el tipo de cultivo, cuando está siendo germinado. Mientras más lignina y más, si la planta tiene más de estos compuestos, tiene más alto proporción de carbono y nitrógeno. Y todas estas cosas que explicó Daniel son muy importantes impulsores de esto. La temperatura, el pH, la humedad, todos estos van a afectar la disponibilidad de microbios para que hagan su trabajo y también en la cadena alimenticia.
comenzando con niveles moderados, qué cantidad tenemos disponible y cómo se ve esa comunidad, como ustedes ya han visto al manejo de estas comunidades. Quisiera mostrarles un poco de datos en este gráfico, cómo el manejo va a impactar los microbios. Tiene que ver con crear las fuentes y el ambiente para la producción de microbios. Aquí vemos la cantidad total de carbono en el suelo y en la axis vertical la biomasa de carbono micróbica. Mientras más carbono tenemos, más biomasa micróbica vas a tener y el aumento de actividad micróbica vas a tener. Por lo general, si tienes un alto nivel de materia orgánica en las raíces y están muy enterrados, tienes composta, cultivo de cobertura, etcétera, vas a aumentar tu mineralización en la cantidad de amonia que está. También vas a ver una comunidad micróbica más conectada y más cooperación entre las bacterias y los hongos. A medida que aumentan los niveles de fertilidad, la cantidad de nitrógeno va a disminuir con la fijación por las bacterias. Cuando hay más dominancia bacterial, y esas son las que multiplican, así que tenemos unas pérdidas más altas. Eventualmente, ¿cómo proteger y alimentar los microbios? Con sucesiones como rotación de cultivos, mantener el suelo cubierto, no interrumpir el suelo con labranza profunda para que los microbios puedan crecer. En la literatura preguntamos, ¿queremos más de una bacteria en específico que otra en esa comunidad? Podemos trabajar con lo que tenemos. Todavía no hemos llegado a este punto. Sin embargo, lo que entendemos es que mientras más diversa esté tu ambiente micróbico y tu red alimenticia, más mineralización vas a obtener y más generación de nitrógeno vas a obtener. Promoviendo la diversidad de las funciones micróbicas en el suelo para que diferentes microbios hagan diferentes funciones. También tenemos redundancias. Muchos microbios que hacen la misma cosa. Si uno fallece o muere porque hay más de otros, otras partes de la comunidad van a tomar parte de esas comunidades que mueren. Tenemos redundancias y complementarias entre las diferentes comunidades micróbicas en el suelo. He aquí un experimento donde se logró esto en diferentes tipos de comunidades diversas. Si sacamos el hongo y la bacteria y sacamos los nemátodos y la biomasa micróbica y vamos incrementalmente removiendo ciertos niveles que son importantes a este ciclo. Y ellos observaron el impacto de remover esta diversidad en mineralización y en pérdidas de nitrógeno. Como pueden ver acá, a medida que su suelo está más simple en organismos, aumentamos la denitrificación del nitrógeno. Es un sistema que está fuera de balance. A medida que tenemos un suelo, también disminuimos la tasa de mineralización. Así que promoviendo la diversidad de microbios con el conocimiento que tenemos actualmente, en realidad es una manera buena de gestionar los microbios en tu comunidad de una manera u otra. ¿Cómo tener una idea de lo que está sucediendo en tu suelo en cuanto al nitrato de suelo? En el taller podemos ver que la gestión del nitrógeno es importante, pero si tienes bajos niveles de nitrato en la siembra o tus microbios son muy activos, va a disminuir el nitrato que está
disponible a través del tiempo. Hay unas cosas que ustedes pueden hacer. El nivel de materia orgánica es alto para tu área y tu tipo de suelo. Y si estás promoviendo ese tipo de suelo a través del tiempo, o puedes pensar de agregar más carbón activo para observar diferentes actividades micróbicas en tu suelo. Hay ciertos indicadores de color que te indican la cantidad del nitrógeno en tu suelo. Puntos para recordar es que la biota del suelo recicla el nitrógeno, liberando nitrógenos de materias orgánicas, pero también por la fijación del nitrógeno y la nitrificación del amonio a nitrato. Nuestro entendimiento de los microbios nos va a permitir ir de fuentes de nitrógeno cuando pensamos de la gestión de manejo orgánico es entendiendo cómo se enlazan todos estos procesos con los microbios. Estamos en la ciencia de la frontera, donde solo el 10% de las bacterias y hongos son conocidos. Entendemos que mientras más diversifiquemos, más biodiversidad vas a tener en tu suelo. Lo más probable es que vas a tener transformación de tus suelos y disminuir la potencial de pérdidas. Finalmente, gestionando los microbios es manipulando las condiciones del suelo, tratando de animar las actividades para poder quebrar el materia orgánica y liberar el nitrógeno, ajustando la proporción de carbono a nitrógeno a través de insumos y de enmiendas. Tenemos 4 minutos para preguntas. Vamos a hacer unas cuantas en vivo y luego vamos a visitar el cuadro de preguntas y respuestas, donde vamos a seguir respondiéndolas. ¿Qué sucede a las poblaciones micróbicas en ambientes muy cálidos, muy calientes? 80 grados y 100 en abril, 80 en febrero y 100 en abril. Va a ser sobre temperatura y también humedad. Como se ha demostrado, cuando aumentas temperatura, llegas a un punto ideal donde la actividad micróbica es máxima. Vas a tener un alto nivel de actividad micróbica si la humedad existe como fuente de alimento. Sí, el suelo nunca está muerto. Podemos estar en el medio de un desierto en el Death Valley y vas a encontrar microbios. Puede que estén durmiendo, pero están ahí y listos para comenzar su actividad cuando las condiciones sean más favorables. Las temperaturas de aire van a diferenciar también del suelo, ¿correcto? Sí, y eso va a depender en cuanto a la humedad, para una gran cantidad, sí. Cómo la composta tiene actividad micróbica y cómo se libera esto donde se producen cultivos sin suelo, sin tierra. ¿Aplican los mismos principios? Esa es una pregunta muy compleja. ¿Puedes leerla de nuevo? ¿Cómo afecta a producción sin tierra la liberación de los microbios y de nitrógeno? ¿Aplica los mismos principios que cultivar en tierra, en cultivar sin tierra, en sistemas hidropónicos? Debe ser lo mismo. Las comunidades micróbicas y todos los factores que influencian eso toman parte. Los principios que explicamos están basados en puntos ecológicos. No todas las comunidades micróbicas se comportan igualmente. Estamos aumentando unas comunidades que son más eficientes reciclando las fuentes de nitrógeno. Es difícil pronosticar qué va a suceder en diferentes tipos de producción con suelo o sin suelo.
La pregunta es específica a las fuentes de liberación de nitrógeno de las bacterias. Los microbios tienen diferentes objetivos durante el suelo. Cuando son liberados, depende hacia dónde van. Por eso las bacterias son de alta importancia. No son la única organismo que son de importancia para el reciclaje de nitrógeno, pero son fuentes favorables de producción de nitrógeno para que las plantas puedan captar el nitrógeno. Entendemos y sabemos que las fuentes de nitrificación o de nitrógenos de bacterias o de hongos, si tienes un alto nivel de hongo en tu tierra, esto es importante en la agricultura bajo riego, sobre todo estos sistemas que tienen alta humedad alrededor de las raíces y no mucho en las partes, los fuentes, en los lados externos de las camas. Este sistema entonces es más estable, más resiliente y un poco más balanceado, trabajando con las bacterias. ¿Quieres ambos? Bacteria y humedad, pero puedes encontrar que producción orgánica, estos suelos tienen altos niveles de hongos. Esa materia orgánica va a estar en una biomasa de hongos, así que dependemos mucho en las condiciones para que ese reciclaje de nitrógeno se logre, de esa fuente de biomasa orgánica de la cual dependen los microorganismos. Los microbios en realidad generan conversaciones y mucho interés y en preguntas sobre microbios. Esta presentación desea enfocar en la materia orgánica del suelo. Tomamos muestras en suelos, en granos y en campos que no tienen historia reciente de aplicaciones de composta. Así que están muy interesados en qué cantidad de materia orgánica puede ser liberada en un año o durante la temporada. La materia orgánica del suelo, si tiene un contenido del 2%, puede tener hasta 2 toneladas de nitrógeno por acre en el pie, en el primer pie de la superficie. Así que hay mucho nitrógeno en el suelo, pero no todo está disponible. De acuerdo a qué cantidad está disponible, puede ser una cantidad considerable para el cultivo. En nuestra investigación nos interesó primero que todo ver las propiedades del suelo afectan la mineralización de nitrógeno en el suelo. La segunda pregunta es qué cantidad es mineralizada cada año y durante la temporada de producción. Eso puede esperarse, que la materia orgánica total puede suministrar a los microbios. La primera pregunta la contestamos en incubaciones de laboratorio con muestras de suelo no movidas y ver la temperatura y ver qué cantidad de nitrógeno estaba disponible por los microbios. Así que vimos cómo esto depende de la cantidad de humedad. Por supuesto, recolectamos esto en la principal parte de California, en la parte norte, a Fresno al sur, hasta Tule Lake en el norte, casi en la frontera con Oregon. La mayoría de las muestras eran del Valle Central, donde tenemos algunas de Salinas y del Valle Central. Medimos muchas propiedades del suelo. Hicimos un análisis estadístico para ver cuál propiedad de suelo puede mejor predecir qué cantidad de nitrógeno fue mineralizado en esta incubación a nivel de laboratorio. Así pudimos mantener todo el suelo y voy a hacer bajo las mismas condiciones de humedad, de temperatura. Por supuesto, cada campo tiene diferentes retos. En esta gráfica de izquierda a derecha medimos la mineralización de nitrógeno y en la axis vertical es lo que predecimos, la predicción que se usó en cuanto a la propiedad del suelo.
La mejor predicción es cuando tenemos una medida de la contenido de materia orgánica del suelo, lo cual tiene sentido. El nitrógeno orgánico está en la materia orgánica. Mientras más materia orgánica existe, más va a ser mineralizada. La calidad de la materia orgánica del suelo tiene un papel midiendo las diferentes tasas. Hicimos separaciones críticas para ver que está altamente descompuesto, sobre todo en material orgánico. Hicimos análisis sobre esto para ver qué tan activos están los microbios dentro de este suelo. Encontramos que una medida de la calidad de la materia orgánica es muy importante. Y el tercer factor es la textura del suelo. La textura determina la mineralización de nitrógeno. Eso es hechos importantes que quisiera repasar con ustedes. Los minerales arcillosos pueden proteger la materia orgánica de decomposición. Puede ser protección física, ah, debido a los agregados dentro de estos agregados de la materia orgánica, está protegida de la descomposición. Puede ser química, acción química o física entre minerales de arcilla y materia orgánica, lo cual es un reto más para los microbios poder descomponer. Si usted tiene condiciones idénticas, entonces suelos que están más ricos en arcilla tienden a tener una materia orgánica más alta que suelos arenosos. Cuando nos observamos a la contenido de arcilla y el nitrógeno total en el suelo, en gramos por kilogramos, o sea, libras por 1.000 libras de nitrógeno. Ustedes pueden ver entonces, el, a medida que aumenta la cantidad de arcilla en California del Norte, aumenta la cantidad de materia orgánica en este tipo de suelos. Entendemos que esto es cierto cuando tenemos suelos arcillosos o arenosos. Mientras más composta se agregue año tras año, puedes aumentar la materia orgánica en la arcilla y en las tierras limosas que que en los suelos arenosos. Materiales orgánicos protegen, o sea, tenemos suelos con arcilla y con arena y que tienen el mismo contenido de materia orgánico, menos el mineralizado en los suelos con arcilla comparado con los suelos arenosos. En los mismos datos encontramos que el contenido de arcilla demuestra el porcentaje del nitrógeno total que es mineralizado y podemos ver claramente una disminución con aumento de porcentaje de arcilla en la tierra. Si combinamos los dos, podemos observar las diferencias y tomar en consideración. Vemos que en este ejemplo, esto es el nitrógeno que ha sido mineralizado en el axis vertical en miligramos por kilogramo de suelo y sería entonces 1 por 1.000.000 de libras. Y el contenido de arcilla, cuando tenemos arcilla, tenemos más suelo, materia orgánica, pero está menos disponible. La mineralización de nitrógeno depende en la cantidad de materia orgánica que está ahí, la calidad y luego la textura del suelo. Determina la cantidad de arcilla en cuanto al papel de los microbios y qué cantidad está disponible. Cuando queremos conocer qué cantidad es liberado, las condiciones en el laboratorio, en una incubadora, son se pueden medir y no es igual que a nivel de campo. ¿Qué cantidad de nitrógeno es mineralizado actualmente anual durante la temporada? Hicimos análisis de campo, pruebas de campo en campos comerciales convencionales no orgánicos y el productor dijo no aplicar fertilizantes. Medimos qué cantidad está disponible en la forma de amonio y nitrato al comienzo de la temporada. ¿Qué cantidad de nitrógeno
está en el suelo y ya está disponible, qué cantidad fue agregada con el riego, con el agua de riego, y al final de la temporada sacamos muestras de suelo a 4 pies y analizamos para amonio y nitrato. Y también analizamos las muestras de planta para determinar qué cantidad de nitrógeno estaba captado por las plantas. He aquí una muestra de uno de los campos. Consideramos los insumos, todo el amonio y nitrato que ya existía en el suelo en los primeros 4 pies. Primero, segundo y tercer y cuarto pie de profundidad. Vimos un accidente porque el productor aplicó un poco de nitrógeno. No fue mucho, pero fue un insumo de nitrógeno. Y en los otros campos no había este insumo de nitrógeno. Así que cuando se aplicó con el agua de riego, hay un poco de captación de la atmósfera del nitrógeno. Estimamos que fue menos de 10 libras de nitrógeno por acre. Al final de la temporada, vimos de nuevo y medimos qué cantidad de ese nitrógeno se mantuvo en el suelo y qué cantidad estaba en la planta. Asumimos que la lixiviación toma un papel porque mide todo lo que hay en 4 pies. Asumimos que nada fue lixiviado y por eso encontramos en este campo que al final de la temporada tuvimos 80 libras por acre de nitrógeno mineralizado comparado con el comienzo de la temporada. Eso fue el único insumo que no tomamos en cuenta fue la mineralización de materia orgánica. La mineralización de nitrógeno fue de 80 libras por acre. En 13 campos, a través del Valle Central, encontramos que promediaban 75 libras de nitrógeno por acre, fueron mineralizadas durante los 139 días de producción de la temporada en los primeros 2 pies del perfil del suelo. Lo medimos a 4 pies, pero qué cantidad de eso en realidad está mineralizado en los 2 primeros pies de la tierra. La mayoría de este proceso ocurre en los 2 primeros pies de la tierra. Cuando observamos cómo se distribuye a través del año, utilizando la misma curva que les hablé anteriormente, y mucho menos es mineralizado durante el invierno que en el verano. 56% del nitrógeno anual se mineraliza durante todo el año completo. Se mineralizó durante los 139 días de la temporada de producción. Esto tomó lugar en el verano o el 1,19% del nitrógeno total. En promedio, anualmente, en todos estos campos, el 2% del nitrógeno total es mineralizado del suelo durante un año completo. Por supuesto, va a ser un poco complicado para determinar qué cantidad es mineralizado en su campo y tomar todos estos factores en cuenta. Para nuestra hoja de trabajo, simplificamos esto. Vamos a encontrar esta tabla que distingue entre la costa central, el Valle de Sacramento y el Valle Imperial. Y para cada de estas regiones hay dos diferentes suelos. Uno en la costa central, para el Valle de Sacramento, 1,5% de materia orgánica o 3% de materia orgánica del suelo. Así, usted puede agregar, si sabes tu temporada de crecimiento es de mayo a agosto, puedes tener los números de tus suelos en la columna que mejor describe la materia orgánica de tu suelo. Agregamos los números y tenemos libras por acre para determinar qué cantidad es mineralizado durante la temporada de crecimiento de esta materia orgánica. Podemos hacer un breve ejercicio utilizando esta tabla para determinar qué cantidad de nitrógeno es mineralizado de comienzos de abril a finales de agosto en un suelo del Valle de Sacramento con 1,5% de materia orgánica del suelo. Esto va a terminar en 34 libras por acre durante la temporada. Ha sido mineralizada de estos meses
en el Valle Sacramento. Los investigadores han comparado sistemas convencionales argónicos y espero que estos números sean más altos en sistemas orgánicos, como indicó Emily, porque son sistemas más activos. Los microbios son más diversos y más activos. Pero un estimado conservador que obtenemos, podemos utilizar esta tabla que está en la hoja de trabajo. Para resumir entonces, la administración de nitrógeno de materia orgánica del suelo depende en qué cantidad de materia orgánica existe, cuál es su calidad y la textura del suelo. Basado en estas pruebas a nivel de campo, un promedio del 2% de la materia orgánica de nitrógeno fue mineralizada por año en los 2 pies de la superficie en suelos del Valle Central bajo rotaciones anuales. La mitad, como las temperaturas son más cálidas durante el verano y son regados, aunque la temporada es la mitad del año, la mitad se mineraliza durante la temporada de crecimiento del verano. Estos son de campos convencionales y estamos trabajando ahora en los sistemas orgánicos. Las preguntas de la encuesta son las siguientes para la presentación de Daniel. Pregunta número 1. ¿Cuál es la amplia fuente de nitrógeno en el suelo? ¿Amonia, nitrato, nitrógeno orgánico o amoníaco? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las formas principales de nitrógeno captadas por las plantas? Seleccione todas las respuestas correctas. Amonia, nitrógeno atmosférico, nitrato o nitrógeno orgánico. 3. ¿Qué organismos del suelo hacen cuando los sustratos orgánicos contienen mucho carbono pero poco nitrógeno? Inmovilizan nitrógeno, fijan nitrógeno, mineralizan nitrógeno o utilizan fósforo en vez de nitrógeno. Margarita quiere actualizar qué es lo que vamos a hacer en cuanto a un paquete de nitrógeno. La próxima semana vamos a hablar de los puntos específicos de cada de estos materiales de los cuales pensamos como un paquete de nitrógeno. Sin embargo, lo que van a encontrar es que estos materiales son mucho más complejos para estimar su disponibilidad debido a la naturaleza del nitrógeno y de los procesos de los microbios. Esta mañana Daniel indicó qué tan único es el nitrógeno comparado con otros nutrientes. Es un nutriente que necesitamos altas cantidades y por eso es tan importante para poder obtener buena. Todo esto depende de cómo regamos, qué tan cargado de microbios está tu suelo. Todo tiene un impacto tremendo en esa fuente de nitrógeno en la cual estamos agregando nuestras tierras. Luego, para poder reconocer el factor, qué tan importantes son estos microbios en el sistema orgánico, es muy amplio. Por ejemplo, tomemos el cultivo de cobertura. Si alguien utiliza el mismo cultivo de cobertura en el mismo campo, pero lo chapea 3 semanas antes en la mitad del campo, el tiempo de ese nitrógeno, la cantidad de ese nitrógeno, todo eso va a tener una amplia diferencia debido estamos dependiendo de microbios. La temperatura del suelo va a ser diferente, la proporción de carbono a nitrógeno de un cultivo de cobertura 3 semanas más tarde va a ser diferente y el nitrógeno total va a ser diferente. Estas pequeñas diferencias en la composta que estamos utilizando, en los insumos que estamos aplicando, los residuos que han sido incorporados, tienen tremendos impactos en la gestión del nitrógeno. Así que tomamos tiempo para enfatizar este proceso micróbico y qué tan amplio es un factor y está teniendo en nuestro nitrógeno orgánico y su dinámica. La semana entrante vamos a platicar sobre compostas y fertilizantes y cultivos de cobertura. Va a ser aún más evidente esta historial para prepararlos para que entiendan esas dinámicas. Eh, Quiero compartir esta figura. Es un modelo que creamos para demostrar todas las contribuciones
del nitrógeno en una operación orgánica. La parte inferior, la banda inferior en café, eso es el suelo donde que describía Daniel. Esa es la materia orgánica del suelo y su contribución, sorprendentemente, es significante. Margaret lo encontró sorprendente porque es un contribuyente silencioso en la parte de atrás que está contribuyendo cantidades buenas de nitrógeno al sistema de una manera de liberación lenta a través de la temporada. Esa próxima banda en verde es la contribución de cultivos de cobertura. También es contribuyente muy significante en una sola temporada. Tenemos aquí de abril a septiembre, modelando un ejemplo de un verano, de una temporada de producción en verano. La próxima banda es la azul, que representa la contribución de la composta de estiércol disponible de nitrógeno ese verano. Y la próxima en morado es el fertilizante granulado, en este caso un 442 material. Y por último, la contribución del agua de riego. Así que al final de la próxima semana vamos a repasar cada una de estas bandas. El riego del agua es en el último día, para poder entender cómo en unidad todos estos insumos están todos generando el suministro de nitrógeno necesitado para el cultivo, para la demanda del cultivo. Así que estén a la expectativa. La próxima semana va a ser la otra parte del rompecabezas. Hoy quiero finalizar estableciendo la demanda del nitrógeno. Cuando hablamos de nitrógeno, y es bueno saber qué estás haciendo si no tienes un objetivo. Quiero enfatizar esto y darles ciertas herramientas para establecer ese objetivo. En nuestra hoja de trabajo, esta es la sección 3. Esto es tu demanda de nitrógeno. Perdón, puedes referenciar esta tabla. Cuando hablamos de la demanda de nitrógeno, esto es el nitrógeno requerido para producir una planta completa. Las hojas, el tejido, los tallos, la fruta que va a cortar y cualquier producto que va a tirar. Aunque se incluye todo esto, la manera que se utiliza y se estima es conectado con rendimiento. Cuando observamos estimados de rendimiento, demanda de nitrógeno, es importante entender que eso está conectado con rendimiento. Si puedes hacer ajustes basados en tu rendimiento conocido anticipado. He aquí una tabla que está en el documento 8712 de la universidad y te da unos ejemplos de rendimiento para diferentes cultivos. Hay que reconocer y conocer que como estos recursos y muchos otros que puedes buscar para estos estimados, hay que darle seguimiento cómo es que se lograron estos números. Típicamente son números que son de operaciones convencionales, de productores convencionales que están produciendo estos cultivos en condiciones, en ambientes óptimos. Tienden a ser más altos, pero es importante utilizarlo y ajustarlo basado en su propio conocimiento. También tenemos en esta tabla, la primera columna tenemos el rendimiento. Tenemos entonces ver el cultivo, en este ejemplo lechuga a 20 toneladas por acre. Sin embargo, esta tercera columna es interesante porque te da las libras de nitrógeno por tonelada de rendimiento. En este caso, vamos a tomar 20 por 8 para obtener 160 libras de nitrógeno por acre. Eso va a ser la captación total de nitrógeno del cultivo. Puedes ajustar esa captación de nitrógeno total basado en tu rendimiento utilizando este multiplicador acá. Tomemos, por ejemplo, que solo esperas 10 toneladas por acre de lechuga. Voy a multiplicar 10 por 8
y tener un cultivo, una captación de 80 libras de nitrógeno por la planta por acre. Es un punto para comenzar y establecer las demandas de tu cultivo. He aquí otro recurso y pueden ver acá un rango que se es suministrado. Así que tomen tiempo para figurar cuál es su objetivo, qué cantidad necesita tu cultivo basado en tus rendimientos, tu ambiente y tus expectativas. Otro factor a considerar es que mientras ciertos cultivos pueden ser producidos en invierno y verano, van a utilizar menos nitrógeno en el invierno, en la siembra de invierno. Pueden ser ciertos ajustes ahí. Otra consideración es que todas las plantas no captan todo el nitrógeno que se aplica. La cantidad de fertilizante total de nitrógeno necesitado para crecimiento óptimo del cultivo frecuentemente es un poco más que la captación total del cultivo. ¿Y por qué es esto? Un par de razones es que tenemos ineficiencias en la gestión del riego y esto va a impactar el momento oportuno, la demanda del suministro y también la ubicación de ese nitrógeno y la profundidad de las raíces. Otro factor es la variabilidad en el campo. Tenemos, como pueden ver a través de este taller, en realidad estamos tratando de ser expertos en el arte de hacer, de adivinar. Como productores, consejeros, tenemos que tomar en cuenta estas ineficiencias y variabilidades que existen. Otro factor es la influencia de la textura del suelo. Esto puede suceder dentro de una sola región o estás trabajando en diferentes regiones, puedes tener una variación más amplia. La lixiviación de nitrógeno residual es más pronunciada en suelos arenosos que en suelos arcillosos, que ya se habló. Por ejemplo, en un suelo arenoso después de un invierno muy pesado, hay que aplicar más fertilizante para recuperar esa pérdida que se perdió con la lluvia. Aunque ustedes quieren tener un objetivo para tu demanda de nitrógeno, es importante mantener que esto es un punto de comienzo y no una receta. He aquí algunos lugares donde encontrar algunos de esos números de demanda, datos de demanda. Margarita lo puede colocar el enlace en un correo electrónico a seguir. Esto es de las guías de fertilización de California y puede encontrarlos para estos diferentes cultivos. Van a encontrar en algunos de estos, es una página que se ve de esta manera y puedes ver el momento oportuno de la captación, un sentido de qué cantidad de ese nitrógeno total es utilizado en las viñas, por ejemplo, en la fruta mercadeable y la fruta desechable. Y puedes obtener números totales de demanda. Eso es entonces la sección de demanda de nitrógeno por parte de Margarita. Y para la próxima semana vamos a reunirnos el próximo lunes de 1 a 3 de la tarde y la semana entrante vamos a cubrir compostas, fertilizantes, cultivos de cobertura y residuos de cultivos. Los presentadores van a ser Patricia y Margarita para repasar estos materiales. Si quieren prepararse para la próxima semana, pueden leer las próximas 5 páginas, 8 a 13, en la publicación 8712 de la Universidad de California. Y luego, en la tercera parte del taller de la serie, vamos a enlazar todo este material en unión y observar cómo completar un presupuesto de nitrógeno, cómo obtener la parte de materia orgánica, cultivos, coberturas, composta, fertilizantes para estimar esos números y luego colocarlos en unión
con la demanda del cultivo y la anticipada liberación. También vamos a traer cómo utilizar pruebas de análisis de tejido, de suelo y de tejido, y cómo considerar nitrógeno que viene de su agua. Luego, los últimos 30 minutos de esa sesión, tenemos un científica parte, un hito de parte de Fronteras en Ciencia Nitrógena. ¿Cuál es la información de hito que está saliendo? ¿Hacia dónde vamos con algunos de nuestra manera de pensar? Y exploraciones en la ciencia del nitrógeno, sobre todo en cuanto a gestiones de sistemas orgánicos. Y luego en la parte 4 vamos a tener un panel de productores, una discusión en vivo con practicantes que han trabajado mucho con nitrógeno y es una buena oportunidad de tener algo que tenga sentido con los organizadores del taller y los participantes y los productores y todos ustedes. Así que manténganse informados. ¿Preguntas antes de terminar la sesión del día de hoy? Si puedo contestar algunas pre- preguntas logísticas o si Emily o Daniel o otros tienen algo más que compartir o agregar. Existen opciones donde flores no se anticipa el rendimiento. Buena pregunta. Puede predecirse una demanda de nitrógeno en otros cultivos como las flores. Margarita no ha investigado flores, pero hay estimados para demanda de nitrógeno para flores. La parte de remoción de nitrógeno, vamos a hablar un poco más la próxima vez porque afecta el residuo del cultivo en lo que entra al campo después de la cosecha. Las flores van a tener su propio proporción de cultivo que es removido en la cosecha al que es retornado al suelo. Margarita espera que los cultivos de flores tienen sus propias series de demandas y números de captación de nitrógeno que han sido establecidos por esa industria. Ajustes similares se harían entonces en su rendimiento expectativo, si es en ramos o la unidad de ventas para ese cultivo. Esto puede ser ajustado a sus propias ventas locales. Mm. Muy bien. Emily, Daniel, gracias por todo esto. María, gracias a ti por tu apoyo. Y vamos a continuar a dirigir cualquier pregunta que no se contestaron y mantener todas esas hasta la próxima semana. Voy a mandar un correo electrónico de seguimiento en los próximos días que te va a permitir acceso a las grabaciones y cualquier otra información que tenemos. Dicho eso, muchas gracias a todos. Tengan un buen día del lunes y nos vemos después de esta gran lluvia. Esperemos que llegue la lluvia. Cuídense y gracias por estar aquí.